porque Biblia, la Biblia en general, pues estuvo, sí, fue escrita en griego, hasta donde tengo entendido, Nuevo pero Testamento. el Nuevo Testamento, pero entonces en el Antiguo Testamento donde se conocía a Mateo, el autor es anónimo, pero todos se lo atribuyen a él. Y el autor conocía bien el idioma para así mismo poder escribir los textos bíblicos. Ujú. Sí, decíamos que no fue escrito ni en hebreo ni en arameo, sino que fue escrito en griego. El idioma original es griego. Decíamos que fue escrito, que Mateo fue un judeo cristiano, pero de habla griega, porque estaba situado en Antioquía, que es la capital de Siria, y allí se habla griego y allí pues ya había muchas colonias judías, o sea, judíos conversos al cristianismo, pero que hablaban en griego, por eso es que no está escrito en hebreo ni en arameo, sino en griego. Muy bien, muchas gracias. ¿No? ¿Quién más nos dice un poquito más? ¿Cuáles eran las tres grandes partes en que se dividía una biografía antigua y cómo las asume Mateo? ¿Se acuerdan de las tres grandes partes que tenía una biografía antigua? En la primera se hablaba de la infancia y la educación y decíamos que Mateo pues narra textos de la infancia que no tiene, por ejemplo, Marcos, ¿no? Y que luego Lucas amplía más. La segunda era como mostrar las acciones, anécdotas del personaje, ¿no? Y entonces ahí es donde Mateo muestra pues las acciones, los dichos y hechos de Jesús. Y la tercera era la muerte y las circunstancias anteriores y posteriores que surgieron o que sucedieron, ¿no? Esas eran las tres grandes partes que tiene una biografía antigua y las tres grandes partes en que Mateo divide su biografía sobre Jesús, ¿no? Sobre la vida de Jesús. También decíamos que es bastante pedagógico, tiene 5 grandes discursos, por eso es un evangelio más discursivo y narrativo. Marcos es más como de acción. Mateo muestra un Jesús más maestro, un Jesús enseñando con discursos cómo se tiene que vivir como discípulo de él, ¿no? Bueno, ahí más o menos el resumen. Entonces, ahora, Hermana, sí, hermana, pero de la infancia y de la juventud de Jesús no conocemos mucho, ¿cierto? no, pues en realidad está el texto ¿de qué? De lo que nos narra Mateo en su evangelio y lo que nos narra Lucas. Pero pues se conoce un poquito, no tanto, como ya como de su vida pública, pero pues sí, sí hay sobre todo de la infancia, ¿no? Más que de adolescencia de Jesús. Sobre todo tenemos de la infancia, textos de la infancia, porque acuérdense que a partir de los 12 años, que por ejemplo se habla en Lucas, porque en Mateo no está ese texto, o sea, hay como un silencio ahí que se llama la vida oculta, hasta los 30, que no es porque no fuera importante lo que vivió ahí, sino que porque vivió una vida ordinaria, pero no por eso menos significativa, ¿no? Sino que ahí se forjó la redención del mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Mateo del nacimiento e infancia de Jesucristo nos tiene la genealogía, porque acuérdense que como quiere mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, pues muestra a través de la genealogía que Jesús de verdad sí procede del linaje de David, como lo decía el Antiguo Testamento, lo dice. Luego nos habla de cómo José asume la paternidad legal de Jesús. Después, la adoración de los magos, la huida a Egipto y muerte de los inocentes, y la vuelta de Egipto y residencia en Nazaret. Hasta ahí. Y de ahí ya empieza como esa predicación, como lo que se llamamos la vida pública. Ya Lucas nos amplía un poco más la infancia de Jesús.
Bueno, entonces, en cuanto no sé si tienen ahí sus Biblias, y si no, alístenlas porque vamos a buscar varias citas. De hecho, ahorita vamos a dividirnos unas citas bíblicas que necesitamos buscar. Entonces, sí les pido que por favor tengan su Biblia a mano. Bueno, entonces, en cuanto a lo teológico, Mateo responde a la situación de su comunidad mostrando quién es Jesús, ¿sí? Muestra que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios resucitado. ¿Se acuerdan que decíamos que la comunidad de Mateo eran judíos convertidos al cristianismo, por un lado, y por otro que estaba siendo muy cuestionado por parte de los judíos, tanto de la comunidad como judíos que no creían en Jesús, pues diciendo que Jesús no era el Mesías, el Hijo de Dios, que había profetizado el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, por eso Mateo, pues, trae como a colación los recuerdos y todo lo que se había transmitido en la tradición oral y parte de lo que Marcos había escrito y la fuente Q, que son los dichos y hechos de Jesús, los trae a colación demostrando que Jesús sí es el Mesías, el Hijo de Dios, el que se esperaban los judíos, ¿cierto? Entonces, por eso este evangelio responde a esa necesidad concreta, distinta a la de Marcos, ¿cierto? Y distinta a la de Lucas cuando la veamos. Entonces, esto lo hace explicando que la iglesia ha heredado la misión de Israel, es decir, la iglesia como el nuevo pueblo de Israel, invitando a los cristianos a vivir según las enseñanzas de Jesús. Entonces, estos son como las tres partes teológicas fundamentales, como las tres enseñanzas teológicas fundamentales que tiene de fondo. Primero, muestra quién es Jesús. Ya dijimos que todos los evangelios, todo el evangelio, su finalidad es mostrar la identidad de Jesús. Mateo muestra quién es Jesús también y muestra que la iglesia es una comunidad fraterna y hace énfasis en la importancia de vivir haciendo la voluntad del Padre. Entonces vamos a mirar cómo está como desarrollado esto en el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Resulta que aquí se le dan muchos títulos a Jesús. Vamos a ver qué títulos se le dan. Entonces, para esto voy a dividirle las citas bíblicas. Entonces, Gloria Lucero me hace el favor de buscar Mateo 1:23. Dora me hace el favor de buscar Mateo 18:20. Rosemary me hace el favor de buscar Mateo 11:2. Y la hermana Yasmin, que la veo ahí, buenas noches, bienvenida. Me hace el favor de buscar Mateo 16 y 20, o sea, esta cita bíblica que está aquí. Buenas noches, hermana Natalia y Qué, compañeras del curso. qué alegría verte, hermana Yasmín. Igualmente, qué alegría verlas. Bueno, ya voy a... La segunda, es verdad. Sí, esta, Mateo 16 y 20. Lisette, por favor, me buscas Mateo 3:17. Carmen Elena, Mateo 17:5. Y María Gilma, Mateo 27:54. Hermanita, ¿me repites por favor la que tengo que buscar? 3:17. Perfecto, hermanita, gracias. Listo. Y Cindy, ¿me haces el favor de buscar Mateo 28:20? Buenas noches, hermana. Buenas noches. ¿Me dijiste Mateo 28:20? Sí, Mateo Bueno, 28:20.
Entonces vamos a empezar leyendo, por favor, la que tiene Mateo 1:23. ¿Quién tenía 1:23? Rosemary, ¿no? No, ¿No? ¿Quién no tiene yo tengo 11:2, 7:54. pero podemos leer Bueno, Mateo 1:23. Alguien que me haga el favor de leer 1:23. Mateo 1:23. Mateo 1. 1:23. 1:23 dice, El capítulo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Ponía Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál es el título que se le da ahí a Jesús? Que ya leímos, Dios Rosemary. con nosotros, Dios con Emmanuel. nosotros. Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Muy bien. 18:20. Y dijeron, de veras este 18:20. hombre era el hijo de... ¿Quién lo tiene? O alguien que me haga el favor de leer 18:20. La 18. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ese es 18:20? Ujú. Sí, sí, ese es 18:20. Y 28:20. Yo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí voy yo. Ujú, muy bien. Dice, 11:2. habiendo oído Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió por sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? 16, 16, 20, creo es la hermana Yasmín. Dieciséis, ¿qué? 16, 16, el 16 y el 20. 16, 16, 20. 16, 20. Bueno, acá 16 dice, y 20. entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. No, no, ese no es. ¿No 16. es? Mateo 16, 16 y Ah, 20. 16. Creo que lo tenía la hermana Yasmín, ese. ¿Sí? Sí. Ujú. Dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ajá. Y el 20. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Eso, muy bien. Entonces aquí le está dando el título de el Hijo de Dios vivo y el Cristo, que significa en griego el ungido, ¿no? El título para el Mesías. El 22, 41, 46. 22, 41, al ¿Quién, 40. quién tenía el 22, 41, 46? Ah, este está bonito. ¿Quién lo tenía? ¿María Gilma? ¿O quién? Bueno, alguien que lo tenga ya listo, que nos haga el favor de leerlo. Ya, yo le ayudo. Ujú. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Díceles, pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Ujú, muy bien, entonces ahí se le da el título de
hijo de David, ¿no? Mateo 3:17. Aquí está, hermanita. Ujú. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Ujú. Entonces, el título ahí es el de Hijo de Dios, ¿no? Hijo Hijo del de Padre. Dios, sí, señora. 17:5. Sí, hermana. Dice, y mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz lo cubrió y he aquí una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Ujú. También como Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Dios. Y 27:54. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, de veras, este es el Hijo de Dios. Ahí, ¿cuál es Palabra. el título, María Gilma? El Hijo de Dios. Muy bien. Eso. Entonces vemos en estos textos que hemos leído que hay varios títulos en Mateo para referirse a Jesús. Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo de Abraham, Señor, Mesías, Hijo del Hombre, Maestro, en quien se cumplen las Escrituras, Siervo sufriente, ¿no? Esos son varios títulos porque estamos hablando de que una de las perspectivas teológicas que tiene de fondo el Evangelio es el de mostrar quién es Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Le interesa mostrarle a los judíos conversos al cristianismo y también a los judíos que dudan del mesianismo de Jesús, quién es Jesús, ¿no? Entonces se muestra, pero hay 3 títulos muy importantes que entre todos estos rescata Mateo o que le interesa mostrarle a la comunidad. Primero, que Jesús es resucitado y que su presencia sigue tan cercana como cuando él como hombre caminó entre ellos. La presencia cercana de Jesús que infunde fortaleza en las tribulaciones que están pasando. Muestra a un Jesús resucitado. También el título de Jesús como Mesías. Los judíos decían que Jesús no era el Mesías. Por eso aparece en el contexto de duda o de discusión. Entonces vamos a buscar 11:2. Mateo 11:2, que nos dice, por eso se aparecen los judíos poniendo en duda que Jesús sea el Mesías. Entonces 11:2 nos dice, Lisette, por favor, ¿nos lees? ¿Qué nos dice 11:2? Voy, hermanita, regálame un segundo, por favor. Aquí estoy alistando. Mateo. Mateo 11:2. Sí, sí, Listo, perfecto. Ya. Juan, que en la cárcel había dicho, Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió él sus discípulos a decirles, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Entonces ahí vemos inclusive hasta Juan dudando si Jesús es el Mesías, ¿no? Porque Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él es el Mesías o tienen que esperar a otro, ¿no? Y aquí en el 22:42 fue el que ya leímos hace un ratico, que nos dice, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿No? Jesús cuestiona la manera política de ver el Mesías, ¿sí? Acuérdense que lo que pasa es que habían diferentes tipos de mesianismos. Unos grupos esperaban un Mesías político, libertador, que iba a venir y iba a entronizarse como un rey que iba a salvar al pueblo de la esclavitud que estaba viviendo por parte de los romanos. ¿Sí? Entonces era como un Jesús, o un Mesías político, o también un Mesías como de guerrillero, o como un poco de ejércitos, ¿no? Militar, que a punta de la violencia pues iba a lograr la paz y derribar al imperio romano. Y resulta que como Jesús no es así, lo vemos como un Jesús compasivo,
un Jesús pacífico, un Jesús firme, un Jesús con autoridad, pero que no utiliza la política, sino que, o sea, no es un rey político, ni tampoco militar, sino que su reinado es desde el amor. Entonces, por eso se duda de que sea el Mesías y se mira aquí cuestionando a Jesús, cuestionando la manera política de ver el Mesías. Por ejemplo, encontramos en 22, 41, 46, que fue el texto que leímos, diciendo qué pensáis acerca de Cristo, de quién es hijo, pues como David movido por el Espíritu lo llama, o sea, es decir, hace alusión a David porque David sí que era, pues digamos, un profeta, rey, uno de los reyes que tuvo el pueblo de Israel, que sí era político y que venció, por ejemplo, a Goliat, que lo consideraron el libertador. Entonces aparece Jesús como cuestionando eso, ¿no? Y se presenta a sí mismo como, en cambio de ser como político, como el rey, como el que va a dominar aquí, se presenta a sí mismo como el siervo sufriente anunciado por Isaías. Entonces, por ejemplo, en Mateo 8:17, que dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, ¿no? Entonces, aquí se nos muestra a Jesús más como un siervo sufriente. Él nos muestra el Evangelio de Mateo que él es definitivamente el hijo de David, el Mesías, pero de manera distinta a como lo esperaban. Esto lo encontramos en 16, 21, 23, que nos dice, vamos a leerlo por aquí, que nos dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pero Pedro se lo llevó aparte, bueno, ahí ya, y se puso a reprenderle diciendo, ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. O sea, ni siquiera sus discípulos entienden el tipo de Mesías que es Jesús, ¿no? Ni siquiera Jesús, porque pues, ¿cómo así que tú, que haces grandes obras, que haces grandes milagros, que tienes grandes signos, vas a sufrir y vas a morir? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de que vayas a morir? No, no lo comprenden, ¿no? Pero el Evangelio de Mateo busca mostrar la manera como Jesús se revela o se muestra como Mesías. Y también otro de los títulos importantes que nos muestra Mateo de Jesús es Jesús como Hijo de Dios. El título que mejor lo explica, para Mateo es el título que mejor lo explica y revela su condición de hijo en su adhesión a la voluntad del Padre. Por eso vemos un Jesús que hace la voluntad del Padre. Y todo el Evangelio muestra que Jesús es hijo de Dios en palabras, hechos y gestos. No solamente con las palabras de los 5 discursos que proclama, sino también con sus hechos. Otro de los títulos importantes y que se hace mucho énfasis es en Jesús, hijo del hombre, inspirado en el libro de Daniel, que habla de el Hijo del Hombre que vendrá en los últimos tiempos como Señor de la historia y que tiene el dominio y la última palabra. Por ejemplo, en 28:18 encontramos que dice, 18 dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Se le muestra como que tiene el dominio y la última palabra. Y que su venida es un signo del fin de los tiempos y el fin de los tiempos y el momento del juicio, ¿no? En el 24, 29, 31, por ejemplo, Cindy, haznos el favor de leer 24, 29, 31. 24, ¿qué? Perdón, hermano. 24, 29, 31. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
Creo que no es ese. 24, 29, 31. No, sí, espera. Sí, soy yo. Sí, es ese. ¿Sí es ese? Sí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces ahí nos muestra a un Jesús, Hijo del Hombre, como un signo, su venida como un signo del fin de los tiempos, que también hace alusión a Daniel 7, 13, 14, y también el cómo será su venida y el momento del juicio, que es lo que conocemos como esa parte del juicio escatológico, que se llama, que está en 31:46, ¿no? Que dice del juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones y él irá separando unos de otros, ¿no? Entonces Jesús, se muestra un Jesús, Hijo del Hombre, como Señor de la historia, que tiene poder, dominio, la última palabra, que vendrá en el fin de los tiempos y que tendrá un juicio, ¿no? Que habrá un juicio en su venida. Ese es otro de los títulos que da Mateo también. Bueno, entonces creo que nos toca ya dejar hasta aquí porque se va a interrumpir cada 4 minutos. A ver, para que no se nos interrumpa. Bueno, alcanzamos a hacer la conclusión de esta parte, que a través de estos títulos, Mateo refleja la fe de su comunidad. Su evangelio no es un relato neutral, sino una confesión de fe madurada en la reflexión, en la experiencia de cada día y en el enfrentamiento en la sinagoga que rechazaba a Jesús como Mesías, ¿cierto? Esa es como la conclusión, lo que busca Mateo a través de los títulos, mostrar quién es Jesús, hacer a través de los títulos que le da Jesús una confesión de fe que ha sido madurada por la comunidad y que ha sido asumida desde el corazón. Y también, pues, a través de estos títulos muestra, pues, contrarrestar las opiniones que tenían los sacerdotes, los fariseos en las sinagogas que rechazaban a Jesús como Mesías, decían que Jesús no era el Mesías. Entonces dijimos que el Evangelio de Mateo tiene 3 perspectivas teológicas sobre todo, ¿no? Hay muchas. La primera, ¿quién es Jesús?, ¿no? La segunda, muestra la iglesia como una comunidad fraterna, la eclesía. La comunidad se siente llamada por el resucitado a vivir como el nuevo pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, entonces la comunidad se siente como eclesía, como llamada por el resucitado a vivir como un nuevo pueblo de Dios desde las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Entonces, para esto tiene que ser una comunidad, es una muestra el Evangelio de Mateo, que es una comunidad de discípulos, que es una iglesia fraterna y que es una comunidad llamada a continuar la misión de Jesús. Creo que hasta ahí dejamos, son 2 minutos. No sé si hasta antes de que se nos corte tienen alguna pregunta, alguna apreciación, algún comentario, algo que les llame la atención de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces ahí se nos va quedando la hermana Yasmín, está abriendo el micrófono. Bien. No, pues agradecerle a la hermana Natalia por este espacio que nos brinda para profundizar en cada uno de los evangelios. Bueno, lo que me ha llamado mucho la atención es acerca de los títulos que se le da a Jesús y cómo esto también va aportando
dentro de la iglesia, que también es como una base para nosotros continuar. Y una pregunta, grabación queda ahí en el grupo? Sí, sí, la de ayer también para que te adelantes. La de ayer la vamos a poner también, no la he subido, pero sí la vamos a poner. Y esta también la vamos a mandar para que puedan tenerla. Sí. Entonces, ahorita que se nos va a cortar el Zoom, volvemos otra vez para continuar con lo que nos falta. Creo que ya en un instante se nos va a cortar. Muchas gracias, hermana Yasmín. Ya, muchas Pero sí, gracias. sí, queda grabado. Para Sí, que porque no he podido asistir, entonces estoy así Y los como otros están en el grupo. Los hemos pasado el enlace también ya, para que te muchas puedas gracias. adelantar por ahí Ay, gracias, mientras. hermanita, porque también yo estoy atrasada. Ay, Dios mío. Bueno, ya nos toca recopilarlos todos y que los vayan escuchando para que no se sientan tan perdidas y no se pierdan sobre todo el contenido de lo que vimos. Bueno, entonces ya nos vemos en un minutico. En un minutico nos vemos otra vez.